De esta manera hemos concluido la anatomía general del esófago. A continuación vamos a explicar la anatomía del estómago. El estómago es la parte del aparato digestivo que tiene forma de una gaita. Se encuentra comprendida entre el esófago y el duodeno. Una característica importante del estómago es un órgano intraperitoneal. Por lo tanto, se encuentra rodeado tanto en su cara anterior como su cara posterior por las hojas del peritoneo visceral. El estómago está descansando sobre el riñón izquierdo, sobre el páncreas y también descansa sobre el colon transverso. Una característica importante del estómago es que en su curvatura menor contiene una estructura peritoneal denominada omento menor. El omento menor, también llamado epiplom menor, es un ligamento peritoneal que se extiende desde la curvatura menor del estómago hasta el hilio hepático. Por lo tanto, se llama ligamento hepatogástrico. Como lo podemos observar aquí, va de la curvatura menor hacia el hilio hepático. El otro ligamento que conforma el omento menor es el ligamento hepatoduodenal. Como podemos observar, se inserta desde la cara visceral del hígado hasta la cara superior de la primera porción del duodeno, de la porción dilatada del duodeno que corresponde a la ampolla duodenal. Si incidiéramos al ligamento hepatoduodenal, podríamos encontrar los elementos de la tríada portal extrahepática, conformada por el conducto colédoco, arteria hepática propiamente dicha y la vena porta. Otra estructura que vamos a encontrar es el omento mayor o epiplom mayor. Este epiplom mayor, un repliegue de peritoneo, se extiende desde la curvatura mayor del estómago hasta el piso de la pelvis. Como les había comentado, el omento menor tiene el ligamento gastrohepático y el ligamento hepatoduodenal. El omento mayor, o también denominado ligamento gastrocólico, como su nombre lo dice, es el ligamento que va de la curvatura mayor del estómago hasta el colon transverso. ¿Cómo hace esta relación anatómica? Miren, el ligamento gastrocólico se inserta en la curvatura mayor del estómago. Se origina cuando el peritoneo ha cubierto tanto la cara anterior como la cara posterior del estómago. Se encuentra ahora en la curvatura mayor del estómago, desciende hasta el piso de la pelvis, como lo estamos viendo aquí, cubriendo por delante a las asas intestinales del yeyuno e ilium, así como el marco cólico. Posteriormente, ¿qué sucede con este ligamento gastrocólico? Este ligamento gastrocólico descendió, llegó al piso de la pelvis y vuelve a ascender de nuevo, y cuando asciende se inserta en el colon transverso, como lo estamos viendo aquí. Si nosotros levantamos este delantal, vamos a notar que ha cubierto las asas intestinales del intestino delgado, yeyuno e ilion, así como el marco cólico, formado por el colon ascendente, por el colon transverso, por el colon descendente y por el colon sigmoides. Como vemos en esa diapositiva, ya observamos al colon transverso y al ligamento gastrocólico. El omento mayor va de la curvatura mayor del estómago al piso de la pelvis y asciende de nuevo para insertarse en el colon transverso, y posteriormente se continúa como mesocolon transverso, que fija, sostiene, le da movilidad a los 45 centímetros aproximadamente de colon transverso. Observe, médico, se encuentra una cavidad. Esta cavidad se formó en el descenso y ascenso del ligamento gastrocólico, o también llamado omento mayor. Y esta cavidad que estamos mostrando aquí corresponde a la bolsa omental. La función de la bolsa omental es permitir que las asas intestinales tengan un libre movimiento en la pared abdominal y no se friccione
con la cara posterior de la pared anterior del abdomen. Observamos señalado el mesocolon transverso, la bolsa mental y de nueva cuenta vemos la cara anterior del estómago. Esta cara anterior, como podemos observar, se relaciona sobre todo con la cúpula diafragmática izquierda o hemidiafragma izquierdo. Si hay una cara anterior, también tenemos una cara posterior. Como ya habíamos mencionado, se relaciona con el riñón izquierdo, con el páncreas y con el colon transverso. Vamos a tener una curvatura menor, donde se inserta el ligamento gastrohepático y el ligamento hepatoduodenal. Ambos ligamentos van a conformar al aumento menor. Una curvatura mayor, donde vamos a insertar el ligamento gastrocólico o también llamado aumento mayor. Observamos alcardias, que es la primera porción del estómago, formada por el entrecruzamiento de las fibras musculares del esófago con el estómago, que forma un semiesfínter. Observamos también al fondo del estómago. Este fondo del estómago es la parte dilatada y superior del estómago y se relaciona con la cúpula izquierda del diafragma o hemidiafragma izquierdo. En su interior vamos a encontrar la cámara gástrica. Se localiza en el quinto espacio intercostal izquierdo. Tenemos al cuerpo, que es la estructura que está entre el fondo y el antro pilórico. El cuerpo va a contener a la curvatura menor y a la curvatura mayor del estómago. Como observamos aquí, la curvatura menor y la curvatura mayor. También vamos a tener el antro pilórico y el conducto pilórico. Tanto el antro pilórico como el conducto pilórico es una región infundibular. Parece un embudo, miren, su base es aquí y el vértice inferior. Y se localizan estas estructuras a la altura del noveno cartílago costal. Acuérdate que el fondo estuvo en el séptimo cartílago costal y el antro pilórico y conducto pilórico a la altura del noveno cartílago costal. Esto corresponde aproximadamente a la altura de la primera vértebra lumbar. En esta imagen observamos el fondo del estómago, el cardias, la curvatura menor, la curvatura mayor, el cuerpo, la incisura angular, es el límite anatómico entre el cuerpo y el antro pilórico. Observamos el antro pilórico, el canal o conducto pilórico y en la porción distal se encontrará el píloro. El píloro del griego significa portero. Es una división del conducto pilórico, un engrosamiento de las fibras musculares circulares de la transición entre el estómago y el duodeno, y es un verdadero esfínter, porque regula el vaciamiento del jugo gástrico hacia la cavidad duodenal. De esta forma, el píloro evita que el contenido del duodeno pase al estómago y viceversa. Aquí podemos observar la capa muscular externa del estómago. Está conformada por 3 capas. La capa externa, la capa media y la capa interna. La capa externa conformada de músculo liso longitudinales. La capa media posee fibras musculares circulares y la capa interna de fibras oblicuas. Las fibras circulares y oblicuas están presentes en el cuerpo, en el fondo, antro pilórico y píloro. Si nosotros retiramos la capa muscular, vamos a observar la mucosa gástrica. La mucosa gástrica es de color rojizo, pardo. Esta mucosa aumenta su coloración dependiendo de la función del estómago. Forma pliegues como lo estamos observando, pliegues gástricos. Dichos pliegues son menores en las curvaturas menor y mayor y son mayores sobre todo en el cuerpo y en el antro pilórico. Una característica de la mucosa es que puede dañarse y cuando se daña origina gastritis o lesiones ulcerativas. Pero nos preguntaríamos, ¿a qué se debe el color de la mucosa gástrica? La respuesta es sencilla, el estómago es uno de los órganos con una rica vascularización y dicha vascularización la está otorgando el tronco celíaco. Aquí podemos observar al tronco celíaco, rama impar visceral de la aorta abdominal a la altura de T12 y el tronco celíaco origina la arteria gástrica izquierda que desciende por la curvatura menor del estómago
y se anastomosa con la arteria gástrica derecha, que es la que estamos señalando, que es rama de la arteria hepática común. También origina el tronco celíaco a la arteria esplénica, que discurre por el borde superior del páncreas, que su principal función es vascularizar al vaso, pero sin embargo cuando se dirige al vaso, origina las arterias gastroepiploica del lado izquierdo, que desciende por la curvatura mayor del estómago. Esta que estoy señalando es la gastroepiploica izquierda. Y también origina arterias gástricas cortas que se dirigen hacia el fondo del estómago. Vemos que la arteria gastroepiploica izquierda, al descender, se anastomosa con la arteria gastroepiploica derecha. Otra rama que origina el tronco celíaco, aparte de la gástrica izquierda, de la esplénica, es la arteria hepática común. Se le llama común, médicos, porque no solamente va a irrigar al hígado, también va a irrigar al páncreas, al duodeno y al estómago. La arteria hepática común origina la arteria supraduodenal, las arterias suprapancreáticas origina a la arteria gastroepiploica derecha, que se anastomosa con la gastroepiploica izquierda, rama de la arteria esplénica. Posteriormente, cuando la arteria hepática común origina la arteria gástrica derecha, cambia de nombre y ahora se llama arteria hepática propiamente dicha, que va a discurrir por el ligamento hepatoduodenal entre el colédoco y la vena porta, y esta arteria se bifurca en arteria hepática derecha y arteria hepática izquierda. La arteria hepática derecha origina la arteria cística que vasculariza a la vesícula biliar. Sin embargo, como vamos a ver, la arteria cística no solamente se origina de esa arteria, puede originarse de varias arterias. Debido a esta amplia vascularización que otorga el tronco celíaco, es el aumento de vascularización de la mucosa gástrica y la coloración que cambia dicha mucosa durante los procesos digestivos. Observamos el tronco celíaco señalado, la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica, la arteria hepática común. De esta forma hemos concluido la descripción anatómica general del estómago. A continuación explicaremos el duodeno. A continuación describiremos la primera porción del intestino delgado, el duodeno. Se denomina duodeno porque mide 12 traveses de dedo. Es la primera porción del intestino delgado y también se llama intestino pancreático. Ese nombre recibe debido a que el duodeno, como tiene forma de C, rodea totalmente la cabeza del páncreas, denominándose intestino pancreático por esa forma. Otra característica que tiene el duodeno es que presenta pliegues. Los pliegues que presenta son los que estamos señalando, se denominan pliegues de Kerkling. Los pliegues de Kerkling son los pliegues que va a formar su mucosa. Son pliegues de formas semicirculares que rodean totalmente la circunferencia del duodeno. Estos pliegues contribuyen al aumento de la superficie del duodeno. Una característica importante que tiene la luz del duodeno, estas papilas corresponden a la papila mayor de Santorini y a la papila menor de Santorini. Aproximadamente 1 centímetro separa una papila de la otra. La papila mayor corresponde a la desembocadura del conducto hepatoduodenal o ampolla hepatoduodenal de Vater. Esta ampolla la formó la unión del conducto pancreático principal cuando se une con el conducto colédoco y forma la ampolla hepatopancreática de Vater regulada por el esfínter de Oddi. La otra papila menor corresponde a la desembocadura del conducto de Santorini accesorio o conducto pancreático accesorio. El conducto pancreático mayor se llama conducto pancreático de Wilson. Comienza desde la cola del páncreas, desciende por todo el cuerpo del páncreas y llega a la cabeza del páncreas, donde se une con el conducto colédoco de las vías biliares extrahepáticas. Identificamos la vía biliar y la vía pancreática. La vía biliar está formada cuando el conducto hepático derecho se une con el conducto hepático izquierdo y forma el conducto hepático común.
El conducto hepático común se une con el conducto cístico de la vesícula biliar y la unión del cístico con el conducto hepático común nos forma al colédoco. El conducto colédoco tiene una porción supraduodenal, una porción retroduodenal, una porción pancreática y una porción intramural. Y esta porción es la que desemboca junto con el conducto pancreático principal de Wilson cuando forma la ampolla hepatopancreática en la papila mayor de Santorini, regulada por el esfínter de Oddi. Dicha papila se localiza en el tercio medio de la pared posteromedial de la segunda porción del duodeno. Observamos de nueva cuenta la pared del duodeno. Bien, vemos los pliegues circulares de Kerckring y la región de la papila mayor y la papila menor de Santorini. Una característica de la pared del duodeno es que la pared del duodeno presenta vellosidades intestinales. Dichas vellosidades cubren al pliegue circular o los pliegues de Kerckring. Los pliegues circulares poseen dos glándulas, las glándulas duodenales y las glándulas intestinales. Si nosotros vemos, esto es mucosa. Dicha mucosa descansa sobre una capa submucosa. Por debajo de la capa submucosa tenemos a la capa muscular. Dicha capa muscular se divide en una capa o estrato circular y una capa longitudinal. La longitudinal es externa, la circular es interna. Por debajo de la capa longitudinal vamos a observar una capa subserosa y posteriormente la más superficial es la capa serosa, que corresponde al peritoneo que cubre la cara anterior del duodeno. Te recuerdo que el duodeno es un órgano retroperitoneal. Solamente la ampolla hepatoduodenal está cubierta por peritoneo y es la parte móvil del duodeno. El duodeno es corto, es ancho y se encuentra adherido a la pared posterior del abdomen. Como podemos observar, el peritoneo solamente cubrió su cara anterior y se relaciona con el mesocolon transverso y el mesenterio. La única parte que es móvil del duodeno es la ampolla hepatoduodenal. Dicha movilidad es otorgada por el ligamento hepatoduodenal. Otra característica importante del duodeno son sus porciones. Observamos la primera porción del duodeno o porción superior. De esta porción corresponde 3 centímetros aproximadamente al bulbo duodenal o ampolla duodenal. Esta ampolla duodenal es donde se inserta el ligamento hepatoduodenal y le otorga movilidad. Es la única porción que tiene peritoneo. Posteriormente tenemos 2 centímetros que forma parte de la primera porción del duodeno. En total 5 centímetros para la primera porción o porción superior. Posteriormente vamos a tener la porción descendente. Esta porción descendente mide de 7 a 10 centímetros. La podemos dividir en tercio superior, tercio medio y tercio inferior. En el tercio medio tiene la desembocadura de la papila mayor y menor de Santorini. La tercera porción del duodeno corresponde a la porción horizontal o transversa. Mide aproximadamente entre 8 a 10 centímetros de longitud y pasa de manera transversa a la altura de la L3. Esta porción transversa u horizontal se continúa con la porción ascendente o cuarta porción. Esta mide entre 5 a 4 centímetros de longitud. Esta porción forma el ángulo duodeno-yeyunal. Dicho ángulo es sostenido por el ligamento suspensorio del duodeno. El siguiente tema corresponde de la flexura duodeno-yeyunal. Observamos en esta imagen al duodeno y a la flexura duodeno-yeyunal. Es un ángulo que forma la cuarta porción del duodeno con la porción proximal del yeyuno. Dicho ángulo, como habíamos platicado, es suspendida por el ligamento suspensorio de Treis. Aquí lo observamos. Dicho ligamento va del ángulo duodeno-yeyunal, pasa a la izquierda del tronco celíaco, asciende y se inserta en el pilar derecho del diafragma.
Este ángulo duodeno-yeyunal nos permite dividir el aparato digestivo en alto y bajo. En esa imagen hemos señalado al ángulo duodeno-yeyunal y al pilar derecho del diafragma. El ligamento de Treitz es un punto de referencia clínica para la división del aparato digestivo alto y bajo. De esta forma hemos concluido el aparato digestivo alto, esperando que dicho material sea de mucho provecho para su aprendizaje.